Muy buenos días, les pido que tomen asiento, estamos esperando el enlace con Cuba vía Skype, así que les pido el máximo de silencio y las personas que están de pie les pido que tomen asiento, por favor. ¿Ustedes me avisan? ¿Estamos ok? Muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida Vale, que quedó igual entonces. a Realidades Perspectivas, organizada por la Fundación Konrad Adenauer. Hoy nos acompañan numerosas personalidades tanto a nivel nacional como internacional. Presiden este acto, en la testera, el representante de la Fundación Konrad Adenauer, Dr. Stefan Joss. El presidente nacional del Partido Acción Nacional PAN de México, Gustavo Madero. El secretario ejecutivo de la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, Francisco Javier Jara. El presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, el doctor Marcelino Millares. Y la representante de la Alianza Democrática Cubana, ALDECU, en la diáspora, Giselle Recarrey. Damos la bienvenida y saludamos a los ponentes y participantes internacionales que hoy nos acompañan. Bienvenidos al Distrito Federal de México. Saludamos también a académicos, a diplomáticos, a los jóvenes de Acción Nacional y a la prensa. Amigos y amigos, sean todos muy bienvenidos a Cuba 2013, Realidades y Perspectivas. Para dar inicio a la inauguración, dejo con ustedes al representante de la Fundación Konrad Adenauer, el doctor Stefan Joss. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. En nombre de la Fundación Konrad Adenauer les doy la más cordial bienvenida para la conferencia Cuba 2013, Realidades y Perspectivas. Un saludo muy especial al doctor Gustavo Madero, presidente del Partido Acción Nacional, Francisco Jara, secretario ejecutivo de la Organización Demócrata Cristiana de América, y a Marcelino Millares y Giselle Recarrey como coordinadores de todo este evento. Y finalmente, a todos los expositores de distintos países que nos acompañan aquí o a través del Internet desde Cuba durante el día de hoy. Un día, 28 de enero, que para Cuba tiene un significado muy especial, como día del nacimiento de José Martí. Cuba 2013, Realidades y Perspectivas. La temática de Cuba ya desde hace años forma parte de la agenda de la Fundación Konrad Adenauer. Los demócratas de la isla siempre han contado con el respaldo y la solidaridad de la Fundación. Los contactos se sostienen intensivamente y en el último término a través de los partidos miembros de la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, que también nos acompaña hoy día. Cada uno que observa el interés que despertó Cuba en las últimas décadas se va a dar cuenta que en el contexto de los múltiples procesos y desarrollos internacionales, para muchos, Cuba ya no tiene la prioridad como antes. Esa no es nuestra posición. Más bien, Cuba merece toda nuestra atención. Por eso me alegra profundamente que la conferencia sobre el desarrollo en Cuba, que después de varios años ya tiene cierta tradición, siga adelante también en este año con el propósito de analizar y debatir de fondo la realidad y las perspectivas de Cuba. Con este evento no se trata de definir verdades absolutas. No se trata de presentar recetas mágicas para situaciones complejas y difíciles, incluso para situaciones no previsibles. Pero el mundo entero en distintos continentes ya tiene muchas experiencias de países en desarrollo, de países en camino a un futuro inseguro, de países en camino hacia una transición. No cabe duda que no hay un modelo a que seguir. Cada país tiene el desafío histórico y la obligación histórica de definir y encontrar su propio camino. Pero tampoco cabe duda que sí hay lecciones que hay que aprender. Esas lecciones consisten en ocuparse a tiempo
de pensar a tiempo, de analizar a tiempo cuáles son las condiciones del respectivo proceso. Y como esencia de la democracia, nadie ha comprado la verdad absoluta. Una lección fundamental es dialogar, dialogar y dialogar. Dialogar, crear bases de una vista sin maquillaje hacia la realidad, aunque duela. Entender al otro, aunque uno no siempre esté de acuerdo con este otro. Desarrollar formas de entendimiento, estructurar procesos políticos, ponerse de acuerdo sobre las reglas del juego, no perder sus visiones para Cuba sin perder de vista las realidades y desarrollar y fortalecer las capacidades de diseñar perspectivas para la isla. Creo que más allá de las múltiples diferencias que sin duda existen entre los que trabajan en este tema, este es el gran desafío. Con la conferencia de hoy día no queremos ni más ni menos que aportar, contribuir a este esfuerzo que se está realizando desde distintos lugares y enfoques. A lo largo del día de hoy, unos 40 panelistas van a tratar 6 ejes temáticos que se han definido para estructurar las intervenciones y discusiones: sociedad civil cubana, concertaciones ciudadanas, economía, altas tecnologías, comunicación y redes sociales, Cuba y la política internacional, la Iglesia Católica y los nuevos espacios creados en Cuba. Estoy convencido de que estos ejes transversales nos van a brindar un amplio espectro de la Cuba actual y de este modo una base altamente cualitativa para debatir las perspectivas de la isla. Para terminar, quiero expresar mis agradecimientos más profundos al equipo que puso mucho énfasis en la organización de este evento. A Marcelino Millares y Giselle Recarey desde Miami, a Marie Giovanni de la Fundación Konrad Adenauer en México, a todos los expertos y personalidades que nos acompañan hoy día acá en México o desde Cuba con sus valiosas experiencias, su valor y su coraje, su desempeño entregado al futuro de Cuba. A todos quienes técnicamente han hecho posible esta forma de conferencia, a todos los participantes por su interés en este evento y su temática. La agenda del día de hoy nos asegura un análisis de alta calidad y va a enriquecer el debate sobre el desarrollo y el futuro de Cuba. Otra vez, muy bienvenido, nada más y muchas gracias. Continuando con las palabras de inauguración, dejo con ustedes al presidente nacional del Partido Acción Nacional, PAN de México, Gustavo Madero. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar en comunicación con gente de la isla. Saludo con gusto a Stefan Jobs, representante de la Fundación Konrad Adenauer, Marcelino Millares, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Giselle Recarey, y a Francisco Jara, estimadas amigas, estimados amigos. Me alegra estar hoy con ustedes porque en este tipo de eventos buscamos desde distintas voces analizar a profundidad el contexto cubano, abarcando temas como su economía, sus reformas, su dinámica social, la participación de los ciudadanos y hasta las repercusiones que la política internacional tiene sobre la isla. Con este tipo de ejercicios, además de analizar la situación que viven los cubanos, tanto dentro como fuera del país, buscamos encontrar puntos de coincidencia que motiven la reflexión activa y promover el respeto de las libertades políticas, la protección de los derechos humanos a través de la democracia y las instituciones. Es cierto que han habido cambios en Cuba, pero como nos recordara el internacionalmente reconocido luchador social Osvaldo Payá, quien en paz descanse, los cambios políticos en Cuba se están produciendo en el pueblo y desde el pueblo. Es precisamente la ciudadanía la que impulsa los cambios más importantes, con esfuerzos tan destacados como el Proyecto Varela, que busca ampliar por medio de instrumentos legales y pacíficos
el respeto a los derechos políticos de las y los cubanos. Desgraciadamente, este esfuerzo dio como resultado la detención de 75 presos de conciencia y, consecuentemente, con las huelgas de hambre de más de una veintena de días de Guillermo Fariñas o de Orlando Zapata de 85 días que tristemente lo llevaría hasta su muerte. Ante estos casos, el PAN ha hecho el llamado puntual a través de nuestros legisladores en la OTCA, en la Internacional Demócrata del Centro, para exhortar a las autoridades cubanas a que haya un diálogo abierto y que se respeten los derechos humanos y políticos de los grupos que piensan diferente y que confían en la democracia y en los medios pacíficos para resolverse. Porque como lo describiera Adolfo Crislev, uno de los principales pensadores demócratas cristianos de nuestro Partido Acción Nacional, la solidaridad humana nos obliga cada día más a ver los problemas de otros pueblos no como ajenos, sino como propios, en tanto que representan problemas humanos comunes a los que ningún pueblo escapa. El PAN se identifica como un partido democrático, liberal, humanista y reformador. Queremos impulsar esos valores en nuestro país y allende nuestras fronteras. Por eso para nosotros Cuba representa un doloroso fracaso de la comunidad diplomática internacional que por un lado no ha sido capaz de romper un injusto bloqueo económico por parte de los Estados Unidos y que por otro lado también ha fracasado en el impulso a la democracia, los derechos humanos y las libertades de los valientes habitantes de la isla. Así pues, para los panistas nos resulta una responsabilidad fundamental proyectar nuestros principios democráticos en el ámbito internacional para conseguir una región más justa en donde la dignidad de la persona humana se respete para lograr el bien común. Por eso me alegro y felicito a la Fundación Konrad Adenauer por este esfuerzo de discusión que seguramente nos ayudará a generar nuevas luces que permitirán que no solo Cuba, sino toda la región pueda vivir un ambiente renovado de garantías que nos brinden la democracia de la ciudadanía. Tenga la certeza de que el PAN seguirá impulsando este tipo de debates y desde nuestras posiciones en la OTCA y en la IDC promoveremos el diálogo respetuoso, abierto y a conciencia para fomentar la solidaridad internacional y la justicia social en cualquier parte de nuestra región. Porque como lo dijera Adolfo Crislev, la justicia social, a la que también se llama justicia del bien común, es la voluntad constante de cumplir con las exigencias del bien común nacional e internacionalmente. Amigas y amigos, los pueblos de México y de Cuba estamos a poco más de 200 kilómetros de distancia. Sin embargo, nos unen siglos de hermandad, de historia y el anhelo común de un mejor porvenir para nuestra gente. Así que en Acción Nacional seguiremos proyectando de manera responsable nuestros principios democráticos, humanistas, liberales y reformadores para reafirmarnos como un agente transformador, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Muchas gracias y felicidades por este encuentro y los invito a que sigamos trabajando conjuntamente para lograr una sociedad internacional más justa, democrática y respetuosa de las libertades políticas, aprovechando de estas oportunidades que nos permiten reafirmar convicciones y nuestros lazos de hermandad. Gracias. Continuando con esta inauguración de esta conferencia sobre Cuba, dejo con ustedes al secretario ejecutivo de la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, Francisco Javier Jara. Estimados asistentes a este evento sobre Cuba, realidades y perspectivas, representante de la Fundación Konrad Adenauer en México, señor Estefan Joss, presidente nacional del Partido Acción Nacional, don Gustavo Madero, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, don Marcelino Millares, y la representante de la Alianza Democrática Cubana, Giselle Recarrey. Bienvenidos a esta actividad, a este nuevo esfuerzo que realiza la Fundación Konrad Adenauer y también un grupo de personas liderados por Marcelino Millares desde hace bastante tiempo.
junto con saludar a los asistentes a este nuevo encuentro sobre Cuba, permítanme en primer lugar entregarles un saludo afectuoso del presidente de la ODCA, don Jorge Osejo, quien no nos ha podido acompañar el día de hoy por compromisos contraídos con bastante anterioridad. Quisiera de todas maneras decirles de que me siento también muy halagado de poder reemplazarlo. El tema cubano es para mí un compromiso de vida, un compromiso personal que tiene mucho que ver con el trabajo de la Organización Demócrata Cristiana de América, así que lo asumo con mucha felicidad y realmente les agradezco esta oportunidad de poder también estar en contacto con los hermanos cubanos, las personas, los hombres y mujeres que sufren día a día la falta de libertad, la falta de respeto a sus derechos y la falta de oportunidades para construir una sociedad realmente humana. La Organización Demócrata Cristiana de América tiene desde su fundación un compromiso con la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Pero por sobre todo tiene un compromiso con la dignidad humana, del cual ciertamente emanan todos estos principios y valores que esperamos que algún día puedan formar parte o cimentar lo que es una sociedad humana a nivel mundial. Queremos expresar nuestros agradecimientos precisamente porque creemos que este evento está un poco en esa línea, en ese esfuerzo. Queremos agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, a Marcelino Millares, al equipo de la Fundación Konrad Adenauer en México, que ha trabajado en lograr y concretar esta actividad. Y lo hacemos porque para la ODCA el tema cubano, como decía, es un tema realmente emblemático, probablemente uno de los más importantes desde su fundación, y lo hacemos porque consideramos también que vivimos algunos tiempos y momentos en los que hay que volver a tomar las banderas de los valores y de la ética frente al pragmatismo, el relativismo moral, frente a la indiferencia, frente a la indolencia y frente a la falta de solidaridad internacional. Agradecemos de verdad también que la Fundación Konrad Adenauer, tal como lo ha señalado Stefan Jost, siga adelante con este programa sobre Cuba, especialmente porque creemos que el último año, el año pasado, fue un mal año para la disidencia cubana y fue un mal año para la lucha de la democracia. El año pasado lamentamos la trágica muerte de Harold Cepero y de Osvaldo Payá, en circunstancias que aún no han sido aclaradas. Sufrimos también la pérdida de otros luchadores por la libertad y la democracia en Cuba. Presenciamos el fortalecimiento del régimen castrista y el debilitamiento también de la demanda ética internacional por la democracia y los derechos humanos. Como corolario, precisamente en estos momentos se está realizando en Santiago de Chile la reunión de la CELAC y Raúl Castro asumirá la presidencia pro tempore de este organismo. Y han disminuido también hasta el silencio las demandas y los gritos de los cubanos por una integración basada en principios y valores, en principios que tienen que ver con dignidad humana, con democracia y con derechos humanos. Por ello nos parece muy importante que en medio de este relativismo moral, de esta indolencia y de esta falta de solidaridad, no abandonemos en estos momentos a su suerte al pueblo cubano y que esta actividad, precisamente, y el proyecto y el programa de la CAS son ciertamente señales importantes para el pueblo cubano, para decirles de que no están solos y que los vamos a seguir acompañando en el proceso por lograr su libertad. La ODCA, por su parte, reitera la necesidad de seguir generando condiciones que permitan el cambio político en Cuba. Las nuevas realidades mundiales y la transformación cultural y tecnológica están caminando en esa línea y representan esperanzas importantes de que el cambio es posible. La ODCA vuelve a insistir en la necesidad de que las fuerzas cubanas caminen sin dilación hacia una oposición unida y que los personalismos y diferencias ideológicas den un paso al costado, porque la lucha es contra la dictadura y por construir la libertad y la democracia. Finalmente, a nombre de la ODCA, ratificamos nuestro compromiso fundacional, que son compromisos con valores y principios. En el acta de 1947, la ODCA nació para
promover una auténtica democracia política, económica y cultural sobre la base de los principios de la libertad, del respeto a la persona humana y desarrollo del espíritu de comunidad para enfrentar los peligros del totalitarismo. Osvaldo Payá solía repetir constantemente una frase: los cubanos tenemos derecho a los derechos. La OTCA suscribe plenamente esta demanda, pero más aún, para la OTCA los cubanos tienen derecho a ser personas, porque de la propia dignidad humana emanan precisamente los derechos, y del ejercicio de la libertad y de esos derechos se puede lograr la realización humana y se puede construir una sociedad realmente justa y humana en un marco de respeto y fraternidad. Esta es y ha sido nuestra lucha, y nos asiste la convicción y la esperanza de que también ha sido la lucha de ustedes y es y será siempre la lucha de millones de cubanos. Muchas gracias. Continuando con las palabras de inauguración, dejo con ustedes al presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, doctor Marcelino Millares. Como dijera el apóstol José Martí, del cual celebramos hoy su natalicio y por eso hacemos esta conferencia el día de hoy, mis primeras palabras de agradecimiento sean para los que en este momento, desde la sección de intereses de Norteamérica, en nuestra capital, La Habana, nos están mirando, han sido convocados y gracias a la tecnología y, en este caso, a la hospitalidad que nos ha dado la sección de intereses, ellos están allá. La señal se pierde porque a través del Skype no es constante, pero ellos nos están escuchando porque tenemos dos canales, un canal de audio, en este momento nos están escuchando, la señal irá y vendrá. Estamos celebrando este aniversario de nuestro apóstol con esta reunión que existe, es la 9ª reunión que estamos haciendo sobre Cuba. La causa cubana ha estado muy huérfana, pero hemos tenido padrinos, básicamente en el caso de la CAS, que nos ha patrocinado, padrinos en el caso de la OTCA. La primera de estas conferencias surgió gracias a la CAS y gracias a la OTCA y gracias a México. Todas las hemos hecho en México. Y en ese sentido, y en México por supuesto a través de nuestro partido hermano el PAN, del cual tenemos aquí a su presidente. Y en ese sentido no estamos tan huérfanos. En este caso, en el caso de México, en el caso de los Estados Unidos, que nos está ayudando, y sencillamente seguimos huérfanos, pero no tanto como anteriormente. Por supuesto, este encuentro virtual vía Skype y vía sonido se ha hecho convocando a los líderes dentro de Cuba. Se convocaron a 15, se invitaron a 15 personas, veremos durante el día quiénes estarán. No hubiera sido posible sin la ayuda aquí en el exterior de Giselle Recarey Palacios. Lleva 5 años aquí, ella se crió con todos ellos allá y gracias a ella es que podemos tener ese enlace y esa hermandad entre la diáspora y nosotros aquí, porque en definitiva todos somos cubanos. Lo que vamos a hacer en esta conferencia, los frutos, lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente. Además del encuentro, vamos a estar haciendo con cada panel temático, va a ser un programa de 1 hora de televisión. Por lo tanto, vamos a tener 6 horas de televisión, más una edición de 2 horas de toda la conferencia. Y eso para distribuirlo en las redes sociales, en todas las redes sociales y que quede para siempre. Vamos a hacer un libro electrónico, como hicimos el año pasado, hicimos un libro. En este caso el libro se va a llamar Cuba 2013, Perspectivas y Realidades, Diálogo entre cubanos. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Queremos dialogar con todos los cubanos, nosotros como opositores, pero también con los cubanos que estén en el gobierno, puesto que el problema cubano se resuelve entre todos los cubanos
y no solamente con un grupito de cubanos. Una de las características de estos encuentros es que nos hemos dado cuenta, las personas, los cubanos que están aquí, que estamos aquí participando, y a los cuales, por supuesto, nuestro agradecimiento, nos hemos dado cuenta que el problema cubano está más allá de los partidismos políticos y de las ideologías. Por eso es que las 9 conferencias que hemos realizado tienen la característica de que hay una gran mezcla de todos los sectores de la oposición, porque lo que estamos tratando de hacer con esta conferencia y con nuestro trabajo político es crear un frente opositor dentro y fuera de Cuba, una verdadera oposición que el gobierno cubano no tenga otro remedio que reconocerla. La estrategia del gobierno cubano ha sido decir, aquí no existe oposición. Bueno, aquí sí existe oposición, aquí estamos los opositores, gente pensante y gente que después de 53 años de proceso, seguimos pensando en Cuba, seguimos queriendo en Cuba, y gente de todas las generaciones. Yo soy personalmente de la primera generación, de la que combatió en Bahía de Cochinos. Habemos muchos aquí que hemos estado en la cárcel, y Giselle es de la nueva generación, que es la imagen también que queremos crear. Tanto de la generación veteranos como yo, como nueva generación, estamos aquí. Por último, vamos a hacer hemos creado un blog o un portal al cual todos los que están aquí con computadora pueden acceder ya, que se llama cubaperspectivas.com, donde vamos a meter todos los materiales que saquen de esta conferencia, todos los vídeos y, muy importante, todas las preguntas que surjan hoy en los paneles estarán en el blog y se responderán, y se podrá crear un diálogo entre todos los participantes y el resto de la comunidad universal. Así que en realidad esta conferencia no es nada más que un punto en un proceso de trabajo político y cultural y opositor en el cual estamos tratando de lograr un gran encuentro, sobre todo entre Cuba, los que están viéndonos en Cuba y nosotros aquí. Y con ustedes les dejo a la maestra de ceremonia. Muchas gracias. Para finalizar estas palabras de inauguración, dejo con ustedes a la representante de la Alianza Democrática Cubana, ALDECU, en la diáspora, Giselle Recarrey. Buenos días a todos. Ante todo quiero agradecerles a la Fundación Konrad Adenauer y a Marcelino Millares por permitirme ser parte del equipo organizador de la conferencia. A la Konrad por ayudarnos a materializar este encuentro de diálogo entre cubanos. A Marcelino por creer y apoyar entusiasmadamente a las nuevas generaciones. Y más aún, por su paciencia, dedicación y entrega a la causa de la democratización de Cuba. Hoy es un día muy especial para todos los cubanos. Hoy se cumplen 160 años del natalicio de uno de los hijos más ilustres que ha dado la patria, José Martí. Y no fue lo extraordinario de los versos o la prosa martiana lo que hicieron, donde radicó la grandeza de Martí, sino su sacrificio, entrega y visión en unir a varias generaciones de cubanos en aras de la libertad de Cuba. Y con ese mismo espíritu martiano de construir una patria con todos y para el bien de todos, es que le doy la bienvenida a la conferencia Cuba 2013, Realidades y Perspectivas. En especial a los cubanos que están en Cuba, con los cuales tuve la fortuna de crecer y que me inculcaron ese amor a la patria y el espíritu de servicio. Porque Cuba no está en un solo lugar. Ahí donde vaya cada cubano, va Cuba. No importa cuán diferentes sean nuestras ideas políticas, creencias religiosas, el color de la piel o estatus social. Lo importante es lo que nos une. Es que todos llevamos a Cuba en nuestro corazón y queremos lo mejor para nuestro país. Este año tenemos el privilegio único de poder compartir un espacio cibernético
por algunas horas con verdaderos valientes, hombres y mujeres que entregan todo por una nueva Cuba. Una Cuba donde se respeten las libertades individuales y de grupo, la diversidad y se practique la tolerancia. Un país donde los cubanos puedan ser protagonistas de su misma historia, como exhortó el Papa Juan Pablo II en su visita a Cuba en 1998. Una Cuba donde el futuro no se dibuje más en la sala de espera de un aeropuerto o a la orilla del mar. Por esos hombres y mujeres estamos hoy aquí. Pocas veces tenemos tanta fortuna de compartir todos juntos ideas, realidades y sueños. Y ahí está la importancia de esta conferencia. Para mí en lo particular es un honor estar aquí. Estas horas quedarán guardadas fijamente en mi memoria. Hace 5 años salí de Cuba, donde era una cubana que soñaba y quería hacer algo por cambiar la realidad de mi país. Hoy, 5 años después, ese sueño se ha ido realizando. Pero algo he aprendido en este andar, es que no podemos estar solos. Si queremos tener resultados, hay que caminar juntos, porque todos somos importantes y necesarios. El anhelo no ha cambiado. La máxima será caminar las calles de La Habana nuevamente, sabiendo que cada día puede ser mejor y cada cubano respire libertad. Con estas palabras damos por inaugurada la conferencia Cuba 2013, Realidades y Perspectivas. Realizaremos un receso de 5 minutos para organizar los paneles, así que pueden tomar café mientras comenzamos con el primer panel. Muchas gracias. Las personas que están en el coffee break les pido que tomemos asiento, por favor. Sí, o sea, No sé. Ahí está el copo. Sí. Sácamela. Así. Más. Te lo voy a dejar aquí. ¿Estamos? Voy a leerles un protocolo de funcionamiento para los paneles de televisión. Hay que dar cuenta de que estamos en un programa de televisión. Entonces les pido el mayor silencio, porque en Cuba en este momento tenemos imagen, como ustedes pueden ver a través de Skype, pero de repente se cae. Pero sí nos están escuchando, sí ellos tienen audio. Entonces es importante el silencio y el respeto a los panelistas. Se les solicita el mayor silencio del público en este salón. Los 6 paneles serán grabados y transmitidos vía Skype. Por esto es muy importante el audio, ya que muchas veces se nos puede caer la imagen, pero no el audio. Los 6 paneles son un programa de televisión y por eso debemos respetar las reglas de un set de televisión. Vamos a hacer un juego y vamos a hacer de cuenta que estamos en Televisa. No sé, Canal 7 de Chile. Esto es un programa de televisión. Estaremos conectados a través de los LCD vía Skype. Ahí pueden ver a los hermanos cubanos. Bienvenidos. Se nos pueden hacer una seña. Ahí con la mano. Ahí. Hola. Ah. Ahí sí. Se les solicita ser breves y concisos a los panelistas. El tiempo en televisión es corto, por eso deben ser breves y concisos. Se le solicita al público el respeto y el silencio en cada panel que requiere para esta transmisión, que estamos en vivo y online. Bienvenidos todos y Marcelino Millares presentará nuestro primer panel de televisión. Bienvenidos a este set de televisión. Muchas gracias, Vanessa. Vanessa Savioncello es nuestra directora de televisión. Viene de Santiago de Chile, ha trabajado muchos años en la OTCA. Y Vanessa pregunta, ¿ya estamos en el aire grabando? Estamos ok. Bueno, entonces nuevamente mis primeras palabras sean para todos ustedes, los que están en La Habana, nuestros hermanos y hermanas de lucha, en algunos casos de muchos años,
Les agradecemos infinitamente este experimento que estamos haciendo, que debo de enfatizar de que intentamos varios países para hacer la prueba de Skype, para que nos permitieran hacer este experimento, esta reunión virtual. De todos los países que tocamos las puertas, fue el país del cual muchos de nosotros somos ya también ciudadanos. Los Estados Unidos de Norteamérica nos abrió las puertas. La sección de intereses de Norteamérica en La Habana no solamente nos abrió las puertas, sino hemos estado haciendo ensayos durante toda la semana. La colaboración que hemos tenido ha sido tan grande que tengo que mencionarla y agradecerla, y el hecho que en este momento nuestros hermanos y hermanas de La Habana estén en la sección de intereses es algo único, y que no sea la última vez. Es para mí un gran honor, un verdadero honor, introducir a la moderadora, facilitadora de este panel. El panel es Sociedad Civil Cubana. Es un gran honor introducir a Giselle Recarey Palacios. Ella no solamente está moderando este panel, sino ha sido, junto conmigo, la codirectora del desarrollo de los 6 paneles que vamos a tener hoy, y aprovecho para darle a los padres de Giselle que nos están oyendo en este momento en La Habana, las gracias a ellos por haber creado una persona de tanta vocación de servicio y tanta capacidad de trabajo como Giselle Recarey. El panel Sociedad Civil Cubana básicamente es un panel en el cual se analizará la dinámica social actual cubana, las organizaciones independientes como entes transformadores dentro de la sociedad, el proceso de transformación de los individuos en las sociedades totalitarias. Y ya les dejo a ustedes, con ustedes, a Giselle. Adelante, Giselle. Muchas gracias, Marcelino, y muy emocionante tus palabras. Bueno, buenos días a todos, a mis panelistas especiales, a los que están en La Habana, que nos están escuchando en estos momentos, y a los que tengo aquí desde México. Para mí, les reitero, es un honor que me hayan dado este rol de poder conducir este panel y más en este tema, que para mí es súper importante. Primero quisiera presentarles a los panelistas que tengo desde La Habana, empezando con la dama Gisela Delgado. Gisela es fundadora del Movimiento de las Damas de Blanco, fue Premio Sájarro en el 2006 y es directora del Proyecto de Bibliotecas Independientes de Cuba. Así que un saludo desde acá. También tenemos a Félix Navarro, es un expreso político de la Primavera Negra, y además es el secretario ejecutivo del Frente Antitotalitario Unitario. Félix, un saludo desde acá, desde México, y nos acompaña en una sección especial, podríamos decir, porque es un privilegio tener hoy a José Daniel Ferrer, es prisionero político del Grupo de los 75, que viene tan lejos como Palmarito de Cauto. José Daniel es el presidente de UNPACO, y te mandamos un saludo y un afectuoso desde acá, desde México. Desde México nos acompaña, tenemos el privilegio de tener a mi lado a Elena Larrinaga, que es profesora de Historia y Geografía, es presidenta de la Federación Española y es directora del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y también me acompaña desde Miami, que ha estado aquí acompañándonos durante todo este trayecto, Guarioné Díaz, quien es miembro del Consejo de Directores del Consejo Nacional La Raza y también es presidente emérito del Consejo Nacional Cubano-Americano. Así que muchas gracias a los dos, estaré presente, y a los panelistas desde La Habana. Para entrar en tema, la gran pregunta, es decir, había pensado muchas cosas para poder empezar el panel. Y una de ellas yo creo que es importante para ponernos todos en contexto, es hacer un recuento muy breve de estos últimos 10 años que ha pasado en Cuba y en el exterior a la misma vez. Yo creo que, si permítanme ustedes hacer este pequeño recuento,
en estos últimos 10 años han sido, yo creo, de un proceso de ebullición en la sociedad cubana. Han existido momentos altos, momentos bajos, ha habido momentos muy tristes para los cubanos, como han sido las encarcelaciones masivas en el 2003, llamada Primavera Negra, las huelgas de hambre, las muertes de los luchadores que hemos perdido durante estos 10 años. Pero también han sido momentos de mucho éxito, donde los cubanos han demostrado que hay valor y hay ganas de luchar por Cuba. Y ha sido la misma huelga de hambre, tiene momentos malos, momentos feos, pero los momentos positivos yo creo que es la demostración y el esfuerzo de Guillermo y la entrega, porque estos prisioneros se salieran de las cárceles, la creación de las Damas de Blanco, estas mujeres valientes que caminan por la Quinta Avenida reclamando los derechos, los 3 premios Sájarov que hemos tenido en estos 3 años. Y yo creo que el proyecto Varela en su momento fue el punto de ebullición donde comenzó este tiempo, donde más se ha visto a la sociedad civil cubana más presente. Y para entrar ya... damos gracias a Dios por este momento. Yendo a responder parte de lo que Giselle nos ha convocado, considero que el proyecto Varela fue algo que estamos buscando tener una segunda dentro de la oposición cubana y de la sociedad civil emergente, puesto que ese evento como tal fue lo primero que se logró en la nación en los últimos años, con una gran fuerza de unidad, puesto que al movimiento cristiano y sus líderes que fueron una serie de fuerzas dentro de todas las naciones que conllevaron a que el día 10 de mayo de 2002 se pudieran entregar en la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba en las primeras 11.020 firmas, que no eran las únicas que se habían recogido, pero que sí había sido el primer paso importante en el logro de la unidad desde el punto de vista que no solo fue el movimiento Cristiano Liberación diseminado por la extensa geografía cubana, sino que en ese mismo contexto geográfico tuvimos participación muchas otras organizaciones para poder llevar a feliz término ese ansiado deseo de poder completar al menos 10.000 firmas. Después de eso, bueno, lo que vino para la oposición en Cuba fue algo terrible, puesto que la alborada prácticamente del año 2003 sucedió la Primavera Negra de 2003, Primavera Negra cubana, en la cual fueron llevados a presidio 75 de los más prominentes opositores de la isla, que todos estaban de una forma u otra vinculados al proyecto Varela. Quiere decir que este fue el primer momento, a mi modo de ver, de ese logro de la unidad, de poder cumplimentar ese legado del más universal de los cubanos, José Martí y Pérez, que hoy estamos conmemorando, recordando su 160 aniversario de aquel 28 de enero de 1853 en la calle Paula, de lograr una nación con todos y para el bien de todos. Lamentablemente el gobierno se encargó de que esto tuviera un detenimiento con aquellos arrestos a que hacía referencia. Pero hoy, bueno, retomamos aires nuevos y existen otras variantes que en el transcurso de la conferencia considero que se van a abordar. Mira, hola a todos. Un detalle sentimental con tu madre, con Gisela. Gisela, hace 5 años estábamos en Madrid cuando Giselle, tu niña, salía de La Habana, ¿te acuerdas? Parece imposible que ahora estemos las 3 aquí, con todo aquello que se pasó. Mira, estaba escuchando a Félix Navarro hablando de la segunda oportunidad, que ahora la segunda vuelta que habría ahora después de ya el proyecto Varela cumplió su función, ¿no? Yo creo que lo que está pasando hoy es importante. Aquí estamos cubanos de todas partes del mundo, vivimos cada uno a miles de kilómetros de distancia y sin embargo podemos hablar y podemos
estar en sintonía, y no solamente debemos estar en sintonía, sino que debemos demostrar que esa sintonía es real, para que los actores internacionales nos hagan caso, para que escuchen nuestra voz cuando somos un altavoz de lo que pasa dentro. Entonces yo me gustaría preguntarle a Félix y a todas las personas que están allí cómo se podría estructurar, teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías nos abren un campo muy grande, cómo se podría estructurar esa segunda oportunidad de una gran concentración que expresara el deseo de los cubanos de modernizar un país y de seguir para adelante, ¿no? Félix, adelante. Bueno, lamentablemente no escuché muy bien la pregunta, pero me parece que está relacionado con las nuevas tecnologías y el uso o la posibilidad que tenemos entre Cuba. ¿Es así? Y la oportunidad que nos da a todos, y qué segunda vuelta podemos dar ahora, igual que el proyecto Varela fue muy importante en su momento, que demostró una gran unidad, una gran concertación, como dices tú, de mucha gente que lo apoyó. ¿Qué oportunidad nos prestan con las nuevas tecnologías para que podamos, entre todos, dar esta segunda vuelta? Bueno, me aclaran aquí, porque realmente me disculpo, pero no escucho, no entiendo bien la pregunta, si está relacionado con lo primero o está relacionado con qué posibilidades existe de que haya una unidad, un segundo aire para la unidad de Cuba. Exacto. Elena, que se está adelantando al segundo panel. Bueno, mira, voy a responderle lo que entiendo. Yo considero que las nuevas tecnologías, si pudiéramos emplearlas al menos a un 20% dentro de la oposición cubana, y pudiéramos hacer uso de ellas en ese por ciento, aunque sea, redundaría en un éxito muy grande para lo que estamos buscando de la unidad. Pero independientemente a que el gobierno continúa restringiendo todas estas vías y estas posibilidades, la oposición en Cuba continúa trabajando en base a los medios o métodos rudimentarios con los que contamos para lograr eso, porque sin unidad no lograremos producir el cambio que necesitamos para que se respeten en Cuba todos los derechos, especialmente los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales. Y bueno, para ello hay varias vías, o estamos trabajando ampliamente en este orden. Ejemplo de ello lo tenemos en la Unión Patriótica de Cuba. La Unión Patriótica de Cuba, que surge a partir de que en el 2011 llegara a la calle, después de más de 8 años de cárcel, nuestro hermano José Daniel Ferrer García, que lo tenemos aquí a nuestra derecha, unió voluntades, unió diferencias, y por encima de todo se impuso su dignidad, su valentía, su inteligencia y su amor por Cuba, y tiene una organización muy bien estructurada en estos momentos. También está el Foro Antitotalitario Unido, que a partir de esa zona oriental y hacia el occidente viene desarrollando también un trabajo fuerte en aras de eso, de unirnos en medio de la diversidad, puesto que específicamente en el Foro Antitotalitario Unido Juan Wilfredo Soto García, que surge en el año 2009, el 10 de diciembre específicamente, logra un aire nuevo a partir del mes de septiembre, octubre de este año 2012, donde un grupo de otras organizaciones también nos buscamos unirnos a este punto de acción que radicaba fundamentalmente en la zona central, la zona más central de la nación cubana, lo que se comprende las provincias de Cienfuegos, Santi Espíritus y Villa Clara. A ellos se unió Matanzas con 3 organizaciones y logramos aunar voluntades también con hermanos de la provincia de Ciego de Ávila y fortalecer otros territorios, como por ejemplo se está trabajando en estos momentos porque bajo la misma sombrilla de este foro comienza a trabajar también la provincia de Pinar del Río. Pero vamos un poco más allá. Félix. Quiero adelantarle que sí. No, termina la idea, pero... Sí, quiero adelantarle y quizás darlo en primicia. Hemos establecido que este año 2013, que recién comienza, debe ser el marco apropiado en que desarrollemos una unidad un poco mayor
puesto que tenemos la intención de que terminemos diciembre, quizás mucho antes, con un solo frente que abarque la mayor parte de las organizaciones de la nación, donde se una la Unión Patriótica, las fuerzas de la Unión Patriótica de Cuba con las del Foro Antitotalitario Unido y todas aquellas otras que se quieran unir también, pero bueno, hasta ahora podemos garantizar que hay un alto por ciento de convergencia en la idea de unirnos. No se ha establecido todavía si bajo la sombría de un pacto, desapareciendo el resto de las denominaciones o surgiendo un nuevo nombre. Lo de menos sería eso, lo más importante de la idea es que vamos a trabajar muy unidos, de forma muy colegiada, desde Oriente hasta Occidente, un grupo muy grande de organizaciones y de militantes pro-democráticos. Hasta ahí mis palabras. Gracias, Félix. Y retomando un poco el sentido de lo que vamos a hacer hoy, acuérdense de siempre ser concisos y darle la oportunidad a todos los panelistas, porque queremos en primera que todos podamos participar, pero de manera para conjugarnos mucho mayor y sacarle mucho más provecho al tema. Guarioné, en este caso tú has sido uno de los líderes en la sociedad civil en los Estados Unidos, no solamente por tu trabajo en el Consejo Cubano-Americano, sino también en otras organizaciones que abarcan más de grupos hispanos. Pero como cubano, esta es mi pregunta, como cubano, ¿cómo tú has visto desde una perspectiva en el exterior cómo ha cambiado la sociedad cubana? No, el cambio ha sido extraordinario. Date cuenta que son 53 años, ¿no? De un periodo inicial de consolidación y fusilamiento, invasión, a una institucionalización con todas las nuevas instituciones creadas, ¿no? Más o menos ya por el año 70, a la época actual, en que ya entrado los 70, pues empiezan a surgir grupos de oposición, nuevos grupos de oposición, con estrategias distintas, con otro modo de operar, aún dentro de todas las dificultades creadas por la represión cubana. O sea, que ha habido grandes cambios. Yo creo que en el futuro, hablando del tema, ¿no? del panel, yo creo que va a haber dos grupos de instituciones, ¿no? En un periodo de transición. Un grupo de instituciones nuevas, como las que existen hoy en día. Estamos hablando más de 100 organizaciones que hay en Cuba, opositoras de distintos tipos, pero también, y que evidentemente van a jugar un papel en cualquier tipo de transición que haya. Pero también hay otra perspectiva que yo creo que es importante y que me gustaría que en algún momento se planteara dentro y fuera de Cuba, y es la transformación de las instituciones del propio sistema. Por ejemplo, cuando la Unión Soviética hizo su implosión en el año 91, hubo una serie de instituciones, por ejemplo, que prestaban no solamente labores de represión y políticas, etcétera, pero también de tipo social, como por ejemplo los pioneros que cuidaban niños, ¿no? Después del colegio, la misma asociación de mujeres, los jóvenes comunistas, en fin, muchos de esos. Yo creo que uno de los grandes retos también, independientemente de las nuevas organizaciones políticas en la transición, va a ser empezar a entender cómo estas instituciones se pueden penetrar, se pueden transformar, se pueden democratizar, se pueden preparar para esa nueva fase del post-castrismo. Y esto es uno de los temas interesantes que siempre recordamos, es que la sociedad civil cubana como tal es un término nuevo prácticamente para los cubanos. En Cuba siempre se hablaba de organismos, es decir, organizaciones de derechos humanos, y siempre ese era el logo que tenía. Estos son los hombres de los derechos humanos. Sin embargo, el término de sociedad civil aparece a finales de los 90, porque de cierta forma hay una necesidad de cubrir otros espacios que no sean los políticos. Y ahí la pregunta es para Gisela Delgado. Gisela, tú diriges un proyecto de bibliotecas independientes. Y acá siempre, cuando hablamos de sociedad civil, claramente en los países democráticos hay otra visión de lo que es una sociedad civil o que son instituciones de la sociedad civil. Siempre pensamos que son organizaciones que tienen propia autonomía, trabajan en el marco de la legalidad, tienen su propio desarrollo independiente del gobierno, es decir, son permitidas. Pero en Cuba especialmente, y yo lo que quisiera es que nos hablaras un poco más,
cómo es la dinámica de crear una institución de la sociedad civil. Y en caso que nos hablaras un poco cómo conjuega esta labor de ustedes de brindar información sin censura en este rol de ustedes en la sociedad. Buenos días, y me llamo Gisela Delgado Sablón, soy directora del proyecto, y bueno, es muy gratificante hoy poder hablar con todos ustedes, participar en un evento tan importante, que indudablemente es muy interesante para nosotros, ya que tenemos prohibido salir de Cuba y participar en eventos internacionales, que realmente esto nos amplía mucho nuestros conocimientos. Y bueno, con referencia a lo que me explicaba, el trabajo que he venido haciendo de sociedad civil desde el 98, pero anteriormente en derechos humanos, realmente los tiempos han cambiado y realmente los cubanos hemos cambiado. El sistema cubano, el gobierno cubano lo ha cambiado o intenta cambiar, hacer reformas en estos momentos, pero realmente todavía no se puede visualizar nada, sino que tendremos que caminar porque la maquinaria represiva está intacta. Realmente eso es una cosa que no ha cambiado y siempre hay un antes y un después. Yo pienso que el 2003, hasta el 2003 había un antes, hoy 2003, después hay otro. Realmente hasta esa fecha que hay esa represiva de la Primavera Negra del 2003, se había consolidado una unidad dentro de la oposición cubana, se había agilizado muchísimo trabajo de la sociedad civil, llegando a 250 bibliotecas, a 3.500 grupos de lectores, increíble. Había una movilización natural ya de la sociedad civil cubana, y esto fue captado realmente por el gobierno, donde al contacto de ese ciudadano normal entre el proyecto Varela, ese proyecto infectado dentro de las bibliotecas, quiere decir, donde la gente iba a buscar información. Las bibliotecas independientes es un lugar donde las personas van a buscar información, donde van a recibir la literatura que deseen, no se le pregunta a nadie quién es, sencillamente se le ofrece lo que ellos van a buscar y lo que por supuesto tenemos disponibilidad. Pero muchas personas preguntaban qué pasaba dentro de Cuba, qué organizaciones de derechos humanos existían dentro de Cuba, y realmente eso es lo que llega hasta el 2003. De manera que eso lo toma en cuenta el Estado y hace esa represión, que indudablemente hay una parálisis de la sociedad civil cubana en ese impacto hasta finales del 2003, que vuelve otra vez a coger como un engranaje, y las organizaciones, bueno, surge realmente también no en fechas de marzo las Damas de Blanco, una organización de todos los familiares de ese grupo de los 75 que salen a la calle, a la protesta. Gracias a ese movimiento, bueno, muchos que son llamados, podían haber paredón de fusilamiento, no hay el paredón de fusilamiento, y empieza a haber de nuevo ese contacto, ese trabajo de la sociedad. Aquellas personas que nos quedamos fuera y que nos fuimos sancionadas, pues nos incorporamos a nuestro proyecto. Todo proyecto político realmente tiene dentro de su proyecto político una biblioteca independiente, un facilitador de comunicación. Quiere decir, el proyecto es un proyecto que ha caminado solo, realmente podemos decir, durante todo este tiempo. Todos aquí y otros que estamos en realidad de la oposición tienen una facilidad, puede ser que lo tenga como centro de estudio o como proyecto de biblioteca o como biblioteca independiente, pero facilita mucho material. Realmente en Cuba hay un problema que, como lo verán, estamos maniatados con la tecnología y realmente intentamos romper el monopolio de información del Estado cubano, que es el que, por supuesto, controla todo. Al controlar todos los medios, no facilita que la población conozca que existe una sociedad civil real, alternativa, que le pueda dar alternativa a muchos miembros de la población, de la ciudadanía, y bueno, queda eso reducido a que todo lo que se comunica dentro de este marco alternativo tiene que ir de manos en manos, tiene que ir de voz en voz. Bueno,
los que tenemos computadoras y tenemos accesos digitales, pues a través de este movimiento digital, de la memoria, el disco que grabamos, pues repartimos todo este tipo de información, pero realmente nos quedamos cortos, nos quedamos cojos, porque no podemos hacer mucho más que la posibilidad de tener una emisora de radio, de tener un canal de televisión, y eso realmente no nos posibilita a tener a la misma altura una sociedad civil como existe en los países democráticos. De los medios de comunicación. Cuba ha pasado en estos 10 años, bueno, lo que nos cuenta, pero ¿qué efecto? Y esa pregunta yo creo que es válida para todos. ¿Qué efecto ha tenido? Porque en todo este ir y venir, de pronto surge de la nada Yoani Sánchez con un blog, empiezan a entrar los teléfonos a Cuba, la gente empieza de pronto a hacer, Cuba está presente en el mundo, es decir, se empiezan a escuchar determinadas, no a lo mejor con la misma constancia que se escuchan las voces en el mundo entero, pero de pronto hay comunicación más con Cuba. Y la pregunta es, ¿qué efecto ustedes creen que ha traído estos, vamos a decir, estos rayitos de luces de la tecnología en la labor de ustedes como sociedad civil? José Daniel, o Gisela, o Félix, cualquiera de los tres que quisieran, y también Guarioneva. Yo quiero hacer una pregunta, José Daniel. No, espérate, pero más que la pregunta, vamos a ir por parte. ¿Qué efecto ha tenido? Gracias. Sí, José Daniel Ferrer García por acá. Un abrazo fraterno para todos. Y gracias por permitirme estar con ustedes compartiendo este importante momento, y más un día como hoy, en que celebramos el 160 aniversario del natalicio de José Martí. Sí, sin duda voy a empezar diciendo que desde la prisión supe de la labor que venía haciendo Yoani Sánchez, y desde un primer momento me pareció de muchísima importancia para que en el mundo no se conociese la realidad cubana, para que se conociese qué estaba haciendo la sociedad civil, qué hacen los grupos de derechos humanos, qué hacen, en fin, los demócratas, ¿no? A favor del necesario cambio en nuestra patria. Desde ese momento incluso me propuse que si algún día salía, por suerte salimos de la prisión estrecha, chiquita, y estamos en la grande, en la que estamos tratando de derribar los muros que hacen de nuestra patria una prisión, abrir una cuenta en Twitter, y ahí la tenemos, y nos ha ayudado muchísimo, como ayudan las cuentas en Twitter, como ayudan los blogs, como ayudan los espacios en YouTube. La UNPACU, por ejemplo, tiene un canal en YouTube que hasta hace 3 días tenía más de 407.000 visitas, reproducciones, y es una manera de que se sepa en muchas partes, en muchas latitudes, que ustedes puedan ver en imágenes, con audio, lo que estamos haciendo acá precisamente por el cambio. Eso acompañado de otra muy necesaria labor, ya que, como decía Gisela, no tenemos emisoras de radio, no tenemos canales de televisión, incluso reproducir, hacer un impreso es bastante perseguido, pero lo hacemos y lo distribuimos, y es esta parte, ¿no? Complementa esta labor de lectura sin censura que han venido promoviendo durante años el proyecto de Biblioteca Independiente. Aquí un paréntesis. Quiero agradecerle ahora a Gisela acá y al proyecto los buenos momentos que nos regalaron estando en prisión. Yo esperaba al final del río con muchísimo deseo las visitas de Palacio de esto, porque sabía que me iba a leer un buen libro. Eran muy buenos momentos. Entonces, esa labor hacia el exterior, con la necesaria labor aquí dentro, llevar el mensaje hasta la puerta de cada cubano a través de imágenes audiovisuales, con soportes digitales, DVD, CD, memory flash, impresos, ambas se complementan. Uno, el mensaje hacia el mundo, y sobre todo el mensaje interno. Incluso en la UNPACU nos dedicamos a bajar lo que publica Yoani, lo que publica Coco Fariña, lo que publica Iván, lo que publicamos nosotros, y lo reproducimos y lo llevamos de casa en casa. De hecho, es muy válido el refrán ese de que nadie es profeta en su propia tierra, y el cubano común, ese que está luchando diariamente por la inmediata subsistencia, le lleva tu mensaje y sí, sabe que tiene la razón, en el fondo simpatiza, te apoya, pero lo hace doblemente cuando se entera de que amigos como ustedes, y que muchos
muchas personas de bien en el mundo entero realizan esta labor que ustedes están realizando en este momento y que en canales de televisión, que en periódicos, que en medios de prensa del mundo libre, del mundo democrático se les presta atención y hay solidaridad para lo que venimos haciendo. Y esta pregunta ahora, junto a lo que yo creo que ha dicho José Daniel, para ustedes que están en el exterior, ¿cómo ustedes han visto es decir, cómo ustedes han visto la sociedad cubana con un antes y un después de la entrada de pequeñas tecnologías dentro de Cuba? Elena. Bueno, yo personalmente encuentro que para la visión exterior y nuestra misma ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo cuando yo era joven, por ejemplo, era una niña jovencita, una chica jovencita, llamar a Cuba era una aventura. Eran 6 horas de conferencia, la conversación caía, no podías hablar de nada, ¿no? Y hoy en día es increíble, cualquier cosa que pasa, coges un teléfono, enseñas. Yo, por ejemplo, cuando voy de viaje a algunos sitios me dicen, pero realmente, ¿qué pasa en Cuba? Antes tenía que explicar, ahora hablo en el ordenador y digo, miren ustedes. Exacto. Sí, pasa una cosa, yo creo que la tecnología crea también una impresión distinta a las actividades opositoras. Por ejemplo, hoy en día en el mundo es prácticamente imposible negar el efecto de la tecnología y es imposible oponerse a la tecnología. Y por ejemplo, si antes de las nuevas tecnologías, los blogs y Facebook y Twitter y todo eso, si antes de eso el mundo no estaba muy interesado en las cosas que hacía la oposición en Cuba y tendía a ignorarlas en gran manera, hoy en día recibir blogs, saber que esa tecnología está llevando un mensaje y que el gobierno se opone a ese mensaje, yo creo que tiene un efecto extraordinario, mucho mayor del que pudiera tener otro tipo de conversación entre. O sea, si yo creo que hay un nuevo paradigma que crea las nuevas tecnologías en Cuba. Y creo que eso va a tener unas implicaciones extraordinarias en el futuro. Por ejemplo, hoy en día hay cosas como, digamos, la extensión del cable. A la misma vez que se anuncia que ya se terminó el cable entre Venezuela y La Habana, el gobierno anuncia que eso no va a aumentar el acceso a la tecnología. Bueno, pues ese tipo de cosas para la gente joven, para el exterior, resulta inexplicable y tiene un efecto mucho más allá de la política. No, y más que es que estamos hablando ya, siempre unimos muchas cosas y es que esa es la sociedad civil. Hablamos de tecnologías, hablamos de procesos políticos, hablamos de organizaciones independientes. Y en ese caso, siempre, creo que el término como tal, y volviendo un poco al tema, en Europa del Este fue la gran, vamos a decir, la gran escuela o el gran espacio político de lo que vimos nosotros, de venir de un proceso de estados totalitarios, comunistas, a una transformación. Indiscutiblemente las organizaciones, las instituciones en las antiguas países que pertenecían al bloque soviético jugaron un papel importante. Y mi pregunta es decir, tienes el caso de Yugoslavia, después tienes los grupos jóvenes y juveniles en Alemania. ¿Qué creen ustedes, y esto para ustedes que están dentro de Cuba, qué creen ustedes que les falta a las organizaciones de la sociedad civil cubana para tener una mayor conectividad con la sociedad cubana, con el cubano ese de a pie, con el cubano que está haciendo la cola, que quiere resolver su problema, que quiere tener una vida mejor? ¿Qué creen ustedes que son las cosas que a ustedes como instituciones les falta para llegar ahí? Gisela del Gas. Bueno, realmente en Cuba falta la posibilidad del espacio, es decir, el reconocimiento del Estado hacia la sociedad civil, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos y a las libertades individuales y colectivas. Mientras exista un terreno cerrado, un Estado como el cubano, absoluto, totalitario, controlador de todo lo que en él habitamos, pues será imposible
realmente en esta lucha pacífica pues llegar a esa posición de reconocimiento de Estado de Derecho. Realmente la oposición continúa su lucha y realmente vamos a continuar la lucha por el respeto, porque exista un Estado de Derecho, un gran empuje, todos y cada cual a partir de su movimiento, de su partido político, de su trabajo social que estamos laborando, sea culturales, sea de talleres, de todas las formas posibles, seguir empujando, seguir aunando esas fuerzas para empujar y llegar al momento del reconocimiento de ese estatus como opositores al sistema actual cubano. Félix Navarro, quiero agregar algo lo que dice Gisela, me uno totalmente a lo que ella plantea, pero bueno, llevando, diciendo otras cosas que consideramos apropiadas. Nos falta todavía lograr esa unidad. Eso que está haciendo José Daniel en la zona, fundamentalmente en las provincias orientales, que hizo referencia hace unos instantes de que bajan desde la internet todo lo bueno que está publicándose, ya sea por Giovanni, por los otros activistas, llevándolo casa por casa, ya que no existe la red para que en la casa las personas bajen de la internet o tengan acceso a la internet, como en un país que estamos luchando por todo esto. Es necesario nosotros hacerlo, ver estas experiencias y llevarla a la práctica no solo en Oriente, sino llevarla a la práctica en el centro y en el occidente de la nación cubana. Eso redundaría en un avance importante y eso es lo que pretendemos nosotros con esta nueva organización o este nuevo ejemplo de unidad que queremos dar antes que termine el año 2013, donde todos tomamos como punto de acción un mismo propósito, las buenas experiencias, difundirlas, para que ese pueblo dé el salto que tiene que dar. Nosotros necesitamos que el pueblo nos reconozca. Primero que el gobierno nos va a tener que reconocer cuando ese pueblo se nos una. ¿Entiendes? Ya hoy por hoy es distinto a hace 5 y más años atrás. Por ejemplo, ya ganaderos que en estos momentos le están arrebatando su ganado por parte de las autoridades del gobierno, valiéndose de la artimaña supuestamente legal de compra forzosa de sus animales, como ven que ante las autoridades no han podido resolver, se dirigen ya a los miembros de la sociedad civil para pedir el apoyo. Y nosotros se lo damos con una sola condición: si tú haces causa común con nosotros, porque hay algunos del pueblo que quieren que le ayudemos a resolver sus problemas, pero no quieren dar ni sus nombres. ¿Entiendes? Y eso tenemos que irlo logrando con mayor trabajo, con mayor unidad. Cuando eso se logre, creo que el cambio está ahí a las puertas. Sí, José Daniel Ferrer García. A mi entender, la clave consiste en que unamos esfuerzos, ¿no? Como ya lo había explicado Félix. Compartir experiencias, las experiencias esas que nos vienen dando resultados sobre la marcha. Y también un poco de mayor apoyo internacional en cuanto a los medios con que llegar a la población. En poco más de un año, a través de grafitis, de impresos, de octavillas, de discos, de memory flash, a través de mítines relámpagos en un parque, en una esquina, en una cola, a través de pequeñas marchas con una veintena, una quincena de activistas y a través de obras sociales, hemos logrado que en el oriente del país y principalmente en la provincia de Santiago de Cuba no exista un ciudadano que no sepa qué es la UNPACU y qué quiere. Diariamente estamos tocando a la puerta, es decir, aquí estamos presentes, esto es lo que te proponemos y esto es lo que estamos haciendo por ti. En la medida en que contemos con mayor unidad, en la medida en que establezcamos planes efectivos, estrategias efectivas para estar tocando a las puertas y llevar sobre todo imágenes audiovisuales. Lo que no logra un impreso, lo que no logra una grabación de audio, lo logra un mensaje preciso audiovisual. Y sobre todo hemos experimentado en lo siguiente: cada acción que hacemos a favor de los derechos humanos de la población, cada acción que hacemos, o la mayor parte de las acciones que podemos filmar, las filmamos, las editamos y las echamos a andar entre la comunidad, en los barrios, en los barrios marginales, en el centro de la ciudad. Y eso nos crea, nos garantiza
un crecimiento constante en cuanto a simpatía. De los simpatizantes estamos haciendo colaboradores constantemente y de esos colaboradores van saliendo activistas. Es el paso más difícil, que de un colaborador salga un activista, pero simpatizantes se están haciendo constantemente y es precisamente porque el mensaje está tocando su puerta todos los días. Estamos reproduciendo un promedio de 100 a 200 discos de DVD o CD según nuestros modestos recursos para irlo distribuyendo. Le damos como tarea a nuestros activistas que debe haber una competencia fraterna. ¿Quién hace que más personas vean ese material? Y constantemente los nuestros están en las calles buscando aumentar el número de personas que van a ver el material que les brindamos. Eso va creando una conciencia muy positiva entre la población. Si en vez de ser 100, 200 discos semanal pudiésemos por toda la isla, ya concretada la unidad en la acción que venimos preparando, fuesen varios miles semanalmente por toda la isla, el resultado sería fantástico, porque todos estos eventos, todo este trabajo que se ha venido desarrollando durante décadas, Proyecto Varela, trabajos de las bibliotecas, la labor de todos los grupos de los activistas, de todos los grupos defensores de los derechos humanos, la cada vez más difícil situación del régimen cubano, han dado lugar a un momento muy propicio para que se logre no solo la unidad, sino para que se articule un efectivo movimiento de masa a lo largo y ancho del país que reclame con tal fuerza, con tal firmeza los cambios necesarios en Cuba, que el régimen no podría hacerse el desentendido, no podría pasar, hacerse como que nada está pasando. Es otro el momento y podemos capitalizarlo muy a favor del objetivo de todos nosotros, democratizar a Cuba. A niveles sociales, y esa es una pregunta que siempre nos hacen en el exterior, a nivel de ciudadanos, de individuos, no es menos cierto que casi ya llevamos como 4 décadas de un proceso total, vivir un país totalitario, donde ha existido una indoctrinación del gobierno, donde hay una ideología marcada. ¿Cuáles ustedes creen, y esto es para todos, que sea el momento, el clic, que el ciudadano común deja de decir, bueno, a partir de hoy, o es un proceso, o es una semana, son meses, o son procesos de años, pero cuál es el clic que llega a decir el ciudadano común cubano a dejar de cierta forma estar inmerso en la maquinaria de la vida cotidiana cubana y perteneciendo a lo que podemos decir, no perteneciendo a parte del régimen, pero de cierta forma vivir en ese engranaje y de pronto decir, yo voy a participar o en la sociedad civil, o yo por lo menos voy a hacer mi actividad cívica? ¿Cuáles ustedes creen que sea ese momento? Si existe ese momento. ¿Guariné? Bueno, sí. Vamos a escuchar primero a Guariné y después entonces vamos contigo, Gisela. Yo creo que el momento, que no es un momento en la historia que uno dice, este es el momento apropiado. Yo recuerdo una frase, no sé, me parece que se le atribuye a Antonio Maceo, que decía silencio y en marcha. Es decir, hay que hacer una labor diaria, constante, sin esperar un triunfo total de la noche a la mañana, sino ir aunando fuerzas, ir creando nuevas estrategias, y yo creo que esa es la mejor forma de hacerlo. Y por cierto, yo creo que si bien es sumamente deseable, no es absolutamente necesario en un momento en la historia tener un frente unido, que me recuerda otro tipo de política latinoamericana, que impida el desarrollo, la continuidad de organizaciones independientes. Yo creo que se puede tener una concertación entre muchas organizaciones que pueden mantener su personalidad y que pueden unirse en actividades específicas, como sucedió con el Proyecto Varela, por ejemplo. Y yo creo que con el tiempo y con ese trabajo conjunto y cooperativo, se logra la confianza y se logran los lazos que más temprano que tarde van a terminar en una verdadera unidad. Gisela. Bueno, ustedes conocen que también tenemos los cubanos, no nos parecemos a la historia de nuestros
Mambise, y tenemos que recordar también esos tiempos. Somos aquellas personas con esos mismos problemas también. Pero incrementado lo tenemos porque llevamos 50 años viviendo en un país totalitario y que indudablemente eso ha deformado la familia, ha destruido las familias que son las bases de la sociedad cubana, los valores, la ética, la moral. Entonces, todas esas deformaciones y estas faltas de valores indudablemente incrementan los problemas que tenemos nosotros, no solamente a la oposición, el pueblo en general, en decidirse a dar un paso por su propia libertad, por sus propios derechos. Yo tengo que reclamar mis derechos y indudablemente esa es la dificultad más grande que tenemos los cubanos, como decía Félix. Yo voy te voy a resolver o vamos a tratar o a reclamar su derecho de tus vacas, pero cuando yo te digo, bueno, mire, usted tiene derecho, vaya a la fiscalía, haga su reclamación, y dice, no, bueno, pero entonces, lo mejor ya tiene miedo. Entonces ya le digo, son 50 años bajo un país donde no existe ese derecho que tienen los ciudadanos, es decir, los derechos se convierten, cuando tú los reclamas, en un problema, que ya las autoridades te miran como que no, los derechos son los del Estado, no los del ciudadano. Y realmente con eso, toda esa tarea que tenemos los cubanos que estamos dentro de Cuba, tenemos que seguir luchando y enfrentando esa situación. Así que el momento solamente será de un chispazo, un día, que a lo mejor nos levantemos y el pueblo cubano ha reaccionado ante tantas situaciones, porque realmente la oposición sigue haciendo cosas, sigue tomando las calles, hace actividades locales, comunitarias, y sin embargo el pueblo a veces participa, pero cuando vienen las autoridades y le dice que no deben participar porque son actividades contrarrevolucionarias y va a perder su empleo, va a perder la posibilidad de una casa, porque a lo mejor la casa se le está cayendo, pues entonces las personas se frenan ante esas circunstancias y dicen, bueno, ¿qué es lo que me beneficia, viene a beneficiar? Y ya te digo, seguimos con la misma historia y tenemos que mirar nuestra historia, la de los cubanos, y también al mismo tiempo toda la carencia que hemos sufrido durante 50 años. También quiero significar que bueno, es muy difícil, pienso que yo no me atrevo y creo que es muy difícil que alguno de mis hermanos en este movimiento, de esta lucha pacífica, pueda determinar el día preciso en que se va a producir el cambio de relación. Pero tiene que complementarse todas estas cosas que estamos viendo. La oposición en Cuba no está de brazos cruzados, no solo porque no está participando en determinadas actividades, sino que hay muchos proyectos. Porque la oposición puede ser varios miles, pero necesitamos millones de hombres al lado de esta acción. Y para eso el activismo es muy importante. Satisfactoriamente podemos decirle que hay una buena cantidad de organizaciones que ya se han dado cuenta que solo no pueden trabajar, que tenemos que juntarnos, que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que caminar juntos este sendero que hasta cierto punto hemos hoy tratado de divulgar. Sí, José Daniel Ferrer García, sobre cuándo el ciudadano decide incorporarse, cuándo decide dar el paso y unirse a quienes ya venimos luchando por sus derechos. Eso depende, ¿no?, de las características de la persona, de lo que ha sido su vida, del nivel de miedo que todavía lleva sobre sí. El régimen sigue utilizando el miedo como mecanismo de paralización y por eso han venido en aumento las agresiones físicas, principalmente en el oriente del país, también en el centro, y no dejan de ocurrir también en Occidente. Las agresiones físicas, los ataques nocturnos a las viviendas, es decir, siempre con la intención no de paralizar al activista, que en la mayoría ya tiene un compromiso fuerte, y esos ataques no le van a paralizar, sino de mandarle un mensaje al vecino. Mira lo que te va a suceder si te unes a estas personas, si te dedicas también a exigir cambio, respeto a los derechos humanos. Entonces hemos preparado en la Unión Patriótica de Cuba, y siempre tratamos de compartirlo con las demás organizaciones,
nuestra experiencia en este cambio. Hemos preparado diferentes mecanismos encaminados a ir liberando a las personas de ese temor lo más pronto posible. Un mecanismo que nos da muchos resultados es empezar informándoles primero, nada de invitarle a unirse, mucha información de lo que se viene haciendo, que comprenda que sí se puede, que no es como se viene inculcando, de que nada de lo que haga va a dar resultado alguno. Las labores sociales, principalmente cada lugar no tiene sus características, pero principalmente en el interior, donde la miseria es aún mucho mayor que en la capital, las labores sociales, el servir al vecino, el acompañarle en cada momento. Por ejemplo, el día 6 de enero pasado logramos tener 300 niños en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba y más de 150 adultos. El Partido Comunista, su policía política, montaron una actividad paralela porque le resultaba muy difícil reprimir una actividad donde iban a haber tantos niños, y montaron una actividad paralela. Imagínenselo, celebrando los Reyes Magos al Partido Comunista y a su policía política. No tuvieron más de 60 niños. Lo que sí tuvieron fueron muchos policías de uniforme y de civil. Y de esos 60 niños, aproximadamente la mitad se le escaparon y fueron a terminar a nuestra actividad. Comentario, ¿qué genera eso entre el que tiene temor? Sí se puede, ellos lo están haciendo, mira cómo se reúnen, le da una imagen de que no somos ni 4 ni 5, como ha tratado de hacer ver el régimen, son grupúsculos, es el término despectivo que vienen utilizando. No, es una cantidad creciente, cada vez mayor de personas que van liberándose del temor. Es decir, también vamos comprometiendo a las personas. Ahora, a raíz del huracán Sandy, empezamos a entrevistar a las personas en la calle, qué opinaban, qué pensaban de los altos costos de los materiales, de la destrucción que había dejado el huracán, de la falta de apoyo, de asistencia por parte del Estado, de la desaparición de las donaciones que venían del exterior. Entonces las personas comienzan implicándose sin darse cuenta que se van liberando del miedo, y cuando vienen a ver ellos mismos nos dicen quiero unirme también, sin que a veces incluso le propongamos algo, pero ya han venido dando ciertos pasos, se están viendo luego en toda la población, en un disco con imágenes donde ellos están protestando, se están quejando por una situación que afecta a todos, y eso hace que otros también decidan hacerlo, y se va generando una cadena muy positiva de liberación y de participación. José Daniel, aquí el tiempo nos está matando, que estamos tratando de hacer un programa de televisión, pero y para cerrar un poco con ustedes allá, y la pregunta es para la dama que tienen en el panel. Gisela, muchos años en la disidencia, llevas más de 20 años luchando por el cambio en Cuba. Tuviste la oportunidad de salir al exterior y regresaste. Y la pregunta, en el caso como tú, pero que yo creo que le sirve a casi todos los que están allá, porque los que tienes al lado son hombres que estuvieron 8 años en la cárcel, es decir, han apostado, y de cierta manera el cambio no está hoy en Cuba. ¿Por qué seguir apostando por estar en Cuba y por la lucha por la democracia? Bueno, realmente apostar por lo que uno hace, por lo que uno lucha, es darle también a las personas que uno tiene fe en la lucha. Y eso es lo más importante. Fe en lo que hacemos. En que hay que luchar por esos derechos en Cuba, por las libertades, por la democracia. Y solamente lo hacen personas como nosotros, que intentamos todos los días en hablar con un cubano, cualquier cubano, que se nos aproxima, o que hacer carrera, la carrera de la libertad. Y en un minuto quisiera cerrar con ustedes acá desde México, Elena y Guarioné. Hemos tenido por primera vez en mucho tiempo esta oportunidad de intercambiar entre La Habana y el exterior. ¿Cuáles son las ideas, los pensamientos que en estos momentos vienen hacia ustedes? Elena. Que la oposición cubana es capaz, que la oposición cubana sabe organizarse, que tendrá mucho que decir, que vive en unas condiciones muy difíciles, y que la gran falta que hay en Cuba es la falta de información interna. El día que haya información interna entre todos los cubanos, el equilibrio de poderes cambiará. Cuando los cubanos se den cuenta que son más, cambiarán. Daniel dijo una frase que es muy popular en los Estados Unidos, por supuesto en un contexto diferente,
pero que yo creo que es muy importante, tanto aquí, quizás más importante todavía en Cuba, y la frase es, sí se puede. Y ante todo, bueno, quisiéramos darle las gracias a los panelistas que están desde La Habana. Muchísimas gracias por su tiempo, por su valentía, por su coraje de estar hoy ahí en la oficina y querer participar con nosotros y hacer este intercambio de ideas. Y a mis panelistas que están desde acá, muchísimas gracias por la participación. Espero que este panel sirva para futuras generaciones puedan ver lo que ha pasado en Cuba en estos años y que casi siempre hay un grupo de gente que no se ha quedado callada, que en los momentos más difíciles han dado el paso al frente. Y yo creo que sí, vamos a cerrar con esa frase, sí se puede tener una Cuba diferente. Muchas gracias a todos. Gracias.